Y vamos a poner como lectura bíblica en la carta de Tito, capítulo 2, versos 6 al 8, en donde Tito escribe y dice a los jóvenes: exhórtalos a ser sensatos con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Sabes? La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Esa es la mejor forma. La mejor manera de guiar también es a través del ejemplo. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones siempre, mi amado, mi amada, van a dejar huella. El verso 7 que acabamos de leer: con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Mis amados, mis amadas, verdaderamente el ejemplo tiene poder. Pero ¿qué significa dar el ejemplo? Dar el ejemplo significa actuar, moverse, de manera que nuestras acciones sirvan como modelo positivo para los demás. Modelo positivo. Se trata de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o enseñamos. Significa influir en las personas, aquellas personas que nos rodean, influenciándolas a seguir nuestra conducta, nuestros valores y nuestros principios. Y la palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene el ejemplo. Dar el ejemplo. Ser ejemplo nos da autoridad moral. Como Pablo lo indica allí en Filipenses 4:9, en donde dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido, lo que de mí han oído, además de lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Autoridad moral. Ser ejemplo nos da liderazgo. Jueces 7, 16, 17 dice: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Liderazgo. Ser ejemplo es dejar un legado. ¿Cómo querés que te recuerden, mi amado, mi amada? ¿Cómo querés que te recuerden? Yo quiero que me recuerden de la mejor manera, por mis acciones, por mis ejemplos. Juan 13:15 dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dice Jesús. Yo les he dado ejemplo, dice Jesús, para que ustedes hagan lo mismo que he hecho yo. Y Jesús nos ha dejado un legado. Y ese legado es ser y hacer como Él es y ha hecho. Y nosotros debemos dejar una huella a nuestros discípulos, a nuestra familia, a nuestros hijos, como ejemplo de obediencia, como ejemplo de fidelidad a ese legado. Y es importante comprender también que ser ejemplo es una gran responsabilidad que vos y yo tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que todos somos ejemplo. Todos somos ejemplo para alguien. Pero podemos ser un buen ejemplo o podemos ser un mal ejemplo. Y eso se resume en una palabra. Y esa palabra es influencia. Influencia.
Y esta palabra influencia es un concepto maravilloso que se manifiesta en diversos aspectos de nuestras vidas. La Real Academia Española define la palabra influencia como la acción y efecto de influir. Y esta definición abarca tanto la capacidad de afectar a otros como la autoridad que alguien puede ejercer en un contexto específico. Y es importante conocer la diferencia entre influir y manipular, porque no son cosas iguales, no son cosas parecidas. Influir, mi amado, mi amada, implica ejercer un impacto o tener una influencia sobre alguien o algo. Es el proceso mediante el cual buscamos cambiar actitudes, creencias, comportamientos de otra persona. Cuando influimos, generalmente lo hacemos con una intención positiva. Queremos que la persona se beneficie o que se logre un bien común. Un ejemplo de esto es el líder que inspira a su equipo, el líder que inspira a su célula, un amigo que motiva a otro a adoptar hábitos saludables, o un maestro que guía a sus alumnos hacia el aprendizaje. En cambio, manipular implica intervenir con habilidad, a veces de manera artera, para lograr un objetivo particular. Puede implicar distorsionar la verdad, distorsionar la justicia en beneficio propio. La manipulación suele ser egoísta. El manipulador busca obtener ventajas personales, incluso a expensas de las otras personas. Ejemplo de esto es alguien que utiliza chantaje emocional o utiliza mentiras para lograr que otro haga algo que beneficia al manipulador, pero no necesariamente al manipulado. La clave principal para distinguirlas está en la intención detrás de nuestras acciones. ¿Buscamos el bienestar de la otra persona o buscamos solo el bienestar nuestro? Así que debemos entender que la influencia conlleva responsabilidad. Debemos considerar cómo usamos nuestro poder para afectar a otros. Siempre debemos tener presente como cristianos en todos los planos de nuestra vida esto. ¿Cómo podemos influir de manera constructiva, de manera positiva? ¿Cómo evitamos manipular o dañar a quienes nos rodean? ¿Saben? Debemos tener presente que la ética y la empatía son fundamentales cuando queremos ejercer influencia. Y en resumen a esto, la influencia se presenta como un fenómeno complejo y omnisciente en nuestras vidas. Omnipresente en nuestras vidas. Todos somos influenciados y a su vez influenciamos a los demás, a conciencia o inconscientemente, pero todos somos influenciados e influimos en los demás. Un ejemplo en la Biblia de influenciar mal a los demás lo relata 2 Crónicas, capítulo 33, versos 21 y 22, en donde nos habla de un rey de Israel, el rey Amón. Amón tenía, dice el verso 21, 22 años cuando comenzó a reinar. Era un muchacho, un joven. Reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Notemos la mala influencia de su padre Manasés frente a su hijo, que éste continuó cuando llegó al trono, continuó haciendo lo malo delante de Dios
influenciando también al pueblo a hacer lo mismo, porque él había sido influenciado por su padre en hacerlo mal. Y nosotros debemos preguntarnos delante de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas para poder ser ejemplo para los demás con tu vida? Y lo primero que debemos hacer para ser un buen ejemplo es procurar ser imitadores de Cristo. Vaya, puso alta la vara el pastor. Para ser un buen ejemplo es necesario procurar ser imitadores de Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y tenemos que comprender que para que otros quieran seguir nuestro ejemplo, tienen que ver que Dios está en y con nosotros. El mejor ejemplo de obediencia, iglesia, que les podemos dar a nuestros hijos es ser obedientes. ¿Obedientes con quién? Obedientes con nuestro Dios. Y este principio se aplica a todos los que nos rodean, dentro y fuera de la iglesia. Pablo dice allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, para que alguien pueda ver a Cristo en tu vida, en tu persona, tenés que morir para vos mismo y vivir para el Señor. Decirle al que está a tu lado, míralo serio, no te rías, porque esto realmente es un llamado de atención. Vive para el Señor y serás ejemplo. Díselo, no tengas miedo, no te va a pellizcar, ni pegar, ni morder. Vive para el Señor y serás ejemplo. La segunda cosa para ser un buen ejemplo es no ser incongruentes en nuestra vida. Mateo 23:1-3, Jesús, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, interpretar las Escrituras. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero, Jesús les dice, no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¡Qué feo! ¿Cuántos hay que no practican lo que predican? La congruencia significa que nuestras palabras tienen que ir conforme a la par de nuestras acciones. No podemos decir una cosa y hacer otra diferente. Es decir, para ser ejemplo, de nada sirve las apariencias. Para ser ejemplo no podemos vivir una fe fingida, sino debemos vivir una fe verdadera. Es decir, que no podemos vivir de una manera en la iglesia y vivir de otra forma diferente, de otra manera diferente en casa, o en la calle, o en el trabajo, o en la escuela. Como Pablo le dice a su discípulo, allí en 2 Timoteo capítulo 1, versos 4 y 5, Pablo dice, deseo verte, Timoteo, eso lo agrego yo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes, mi amado, mi amada? Para ser ejemplo, no podemos vivir un amor fingido. O podés traer una tonelada de alimento el domingo, pero eso no significa que realmente haya un verdadero amor en tu vida. Podés traer solamente un paquete de polenta, quizás,
Pero ese paquete de polenta, si hay amor en tu vida, viene cubierto, bendecido a través del amor del Señor. El amor sea sin fingimiento, dice Pablo en Romanos 12:9. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Decirle al que está a tu lado, no finjas, sea auténtico. Sí, presentáselo así en la cara, chantáselo. No finjas, sea auténtico. Exhortalo. El tercer lugar para ser un buen ejemplo es que tenemos que ser esforzados y valientes. Se va complicando la cosa. Josué 1:9, versículo requete recontra leído y conocido por ustedes, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo lo creo, ¿vos lo crees? Bien. El Señor le da estas órdenes a una persona en particular. ¿A quién se las da? Se las da al líder de su pueblo. ¿A quién iba a guiar al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida? Ese es a Josué en ese tiempo. Josué tenía que ser ejemplo de valentía para el pueblo y ser ejemplo de esfuerzo. Josué tenía que ser valiente y esforzado. Tenían que verlo avanzar, tenían que verlo pelear, tenían que verlo depender de Dios y ser obediente a ese Dios. Nosotros también, mis amados, tenemos que comprender que ser buen ejemplo requiere esfuerzo y valentía. Enfrentar los problemas y no huir de ellos. Tenemos que decir las palabras apropiadas sin temor y con seguridad. En 2 Samuel 17:8 leemos: y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Verso 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de valentía de este hombre dejando huella en su influencia sobre muchos. Y vos, mi amado, vos, mi amada, ¿cómo querés ser recordado? ¿Cómo querés ser recordado? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Y sabes, es importante que te hagas estas preguntas. Pero más importante es que halles una respuesta que esté siendo aprobada por Dios. Pensalo. Ahí te la dejo picando para que hagas un golazo de media cancha o la pifies. Vos sabrás cuál es el ejemplo que estás dando. Pase a adoración. Y ya concluyendo entonces el mensaje, podemos llegar a la conclusión de que el ejemplo es una herramienta transformadora. Tiene el poder de moldear vidas y de construir comunidades más fuertes. Simplemente con el ejemplo, simplemente haciendo lo que decimos. Pues al seguir los pasos de Cristo y vivir una vida congruente con nuestros valores, nos convertimos en faros de esperanza para quienes nos rodean. Vos sos un faro de esperanza para quien te rodea. Y no importa quién te rodea, porque el que te rodea es porque Dios le da la oportunidad de ver la luz de Cristo en tu vida. Y recordá que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen ejemplo en todo, así con mayúsculas, en todo y subrayado, y que nuestras acciones
tus acciones hablan más alto que tus palabras. Seamos la luz, mis amados, que el mundo necesita. Pero para lograr eso debemos ser ejemplo. Ejemplo. Que nuestras palabras vayan de acuerdo con nuestras acciones. Amén.